Hay un número que llevas toda tu vida pagando y hay otro número que llevas toda tu vida ignorando. El tuyo es el 45%, el 47%, el 52%. Dependiendo de dónde vives, casi la mitad de lo que ganas desaparece. Impuestos sobre la renta, IVA, cotizaciones, tasas. Cada euro que entra por una puerta sale por otra antes de que puedas tocarlo. El otro número es este, 3,4%. Eso es lo que pagaron los 25 americanos más ricos del mundo entre 2014 y 2018. 3,4. Mientras tú dabas la mitad, ellos daban 3 de cada 100. No porque sean más listos que tú, no porque tengan mejores contables que tú, sino porque existe un sistema paralelo. Un segundo mundo financiero, construido durante décadas, diseñado específicamente para que el dinero grande nunca llegue a manos de ningún gobierno. Un sistema que es completamente legal, que está documentado, que todo el mundo conoce y que nadie te explica. Hasta hoy, porque en los próximos 20 minutos vas a ver exactamente cómo funciona, quiénes lo usan, qué países los protegen, qué escándalos lo revelaron al mundo y por qué, a pesar de todo, sigue en pie, intacto, más fuerte que nunca. Bienvenido a la Cámara de los Ricos. Antes de entrar, necesito que entiendas algo importante. Lo que vamos a ver hoy no es teoría conspirativa, no es opinión, es aritmética. En 2014, el economista francés Gabriel Zucman, profesor en Berkeley, publicó un libro que sacudió a los gobiernos de medio mundo. El título era simple: La riqueza oculta de las naciones. Y en él calculó, usando datos reales de los bancos centrales, una cifra que todavía hoy resulta difícil de pronunciar. 6 billones de euros. No 6.000 millones. 6 billones. Un 6 seguido de 12 ceros. El 8% de toda la riqueza financiera privada del planeta, escondida en paraísos fiscales donde ningún fisco del mundo puede alcanzarla. Y cada año, esa riqueza oculta roba a los estados del mundo aproximadamente 130.000 millones de euros en impuestos. 130.000 millones que no van a hospitales, que no van a pensiones, que no van a infraestructuras, que simplemente desaparecen. Ahora bien, ¿cómo se esconde 6 billones de euros? Esa es la pregunta. Y la respuesta tiene exactamente 3 piezas. La primera pieza se llama paraíso fiscal. Y antes de que pienses en palmeras y playas caribeñas, necesito que amplíes esa imagen. Porque los paraísos fiscales no son solo las Islas Caimán o las Bahamas. Son también Luxemburgo, en el corazón de Europa. Son Irlanda, a 2 horas de Madrid en avión. Son los Países Bajos, sede de algunas de las multinacionales más grandes del mundo. Son Suiza, con sus bancos de fachada discreta y sus cámaras acorazadas centenarias. Y son, esto es lo que más sorprende a todo el mundo, la primera vez que lo escucha, Dakota del Sur, un estado de Estados Unidos, en el centro del país, con praderas, bisonte y muy pocas noticias. Y con leyes fiduciarias que permiten crear fondos de riqueza con una opacidad casi total y sin tributar sobre el capital acumulado. Familias latinoamericanas, europeas y asiáticas mueven allí fortunas enteras, lejos de cualquier paraíso tropical. A pocas horas de Washington, ¿qué tienen en común todos estos lugares? 2 cosas: impuestos muy bajos o nulos, y secreto. Secreto bancario que impide a cualquier gobierno extranjero saber qué hay allí, quién lo tiene y de dónde vino. Zucman calculó que solo en Suiza hay depositados 2,3 billones de euros de riqueza extranjera. Solo en Suiza, en un país del tamaño de Cataluña. Pero guardar el dinero en un paraíso fiscal es solo el primer paso, porque el verdadero problema no es dónde está el dinero, es a nombre de quién está. Y aquí entra la segunda pieza. Las empresas fantasma, shell companies, las llaman en inglés. Sociedades pantalla, existen en papel. Tienen un nombre, una dirección, un número de registro, pero no tienen empleados, no tienen oficinas, no producen nada, no venden nada, no hacen nada real. Su único propósito es ser dueñas de otras cosas, cuentas bancarias, inmuebles, acciones, inversiones, sin que nadie sepa quién está detrás. ¿Cómo funciona en la práctica?
Imagina un empresario. Español, mexicano, argentino, da igual. Tiene 50 millones de euros que quiere proteger. Va a un bufete especializado, de los que existen en Panamá, en las Islas Caimán, en Dubái. Ese bufete le crea una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Esa sociedad es propietaria de otra sociedad en Luxemburgo. Esa sociedad luxemburguesa tiene una cuenta en un banco privado de Ginebra donde están los 50 millones. El empresario, en sus declaraciones fiscales, no tiene nada. La sociedad sí, pero nadie sabe que él es el propietario real. Hay 3 fronteras entre su nombre y su dinero. Esto no es una hipótesis. Esto es exactamente lo que reveló el mayor escándalo financiero de la historia moderna. En abril de 2016, un periodista alemán recibió un mensaje anónimo. ¿Quieres datos? Lo que llegó a continuación fueron 11 millones y medio de documentos internos del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá. La mayor filtración periodística de la historia. 46 veces más grande que Wikileaks. Los llamaron los papeles de Panamá. Y lo que contenían era un mapa completo del dinero invisible del mundo. 12 jefes de Estado en activo. Más de 140 políticos de todo el planeta. 72 ex primeros ministros y presidentes. Famosos, deportistas, empresarios, millonarios. Todos con estructuras offshore. Todos con sociedades fantasma. Todos con el dinero donde nadie podía verlo. El primer ministro de Islandia dimitió en 48 horas. El padre de David Cameron, entonces primer ministro británico, aparecía gestionando fondos offshore. El entorno más cercano de Vladimir Putin tenía una red de sociedades que ocultaba negocios valorados en 2.000 millones de dólares. Y en América Latina, los nombres llenaron portadas durante semanas. En México, Ricardo Salinas Pliego, fundador de TV Azteca, utilizó 2 empresas offshore para comprar obras de arte y un barco matriculado en las Islas Caimán. En Argentina, el 0,1% más rico del país tenía escondidos en el exterior, según los cálculos de Zuckman, 47.600 millones de dólares. Una cifra equivalente al 65% de toda la riqueza que posee la mitad más pobre del país, sumada. En Chile, en Colombia, en Brasil, los papeles desenredaron décadas de movimientos de capital que nunca habían pasado por ninguna declaración fiscal. ¿Qué pasó después de ese escándalo histórico? Algunos políticos cayeron, se pagaron algunas multas, se prometieron reformas, y el sistema continuó exactamente igual. 5 años después, en 2021, llegaron los papeles de Pandora. 12 millones de documentos más. Nuevos nombres, nuevas estructuras. Mismo resultado. Porque aquí viene la parte que casi nadie entiende. El problema no es que los ricos rompan las reglas. El problema es que las reglas están escritas para ellos. Y eso nos lleva a la tercera pieza. La más elegante. La más difícil de ver. Y la que más enfada cuando se entiende. Los préstamos a uno mismo. Elon Musk tiene una fortuna valorada en más de 300.000 millones de dólares. Pero en muchos años, su salario oficial es de $1. Jeff Bezos fundó Amazon y la convirtió en la empresa más grande del mundo. Pero durante años declaró ingresos anuales de $81.000. El sueldo de un médico de familia. ¿Cómo es posible? Sus fortunas no están en efectivo, están en acciones de sus propias empresas. Y las acciones no tributan mientras no se venden. Mientras Musk no venda una sola acción de Tesla, oficialmente no tiene ingresos. Y sin ingresos, no hay impuestos sobre la renta. Pero Musk necesita dinero para vivir. Para sus yates, para sus mansiones, para sus cohetes privados. ¿Qué hace? Va a un banco. Pone sus acciones de Tesla como garantía. El banco le presta $500 millones al 1% de interés anual. Ese dinero no es un ingreso, es una deuda. Y las deudas no tributan. Musk vive de ese préstamo. Sus acciones siguen revalorizándose. Cuando muera, sus herederos recibirán las acciones con una valoración nueva y podrán vender pagando impuestos solo sobre la diferencia desde ese momento. Décadas de revalorización, libres de impuestos para siempre. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, lo admitió públicamente y sin vergüenza. En algunos años, paga menos impuestos que su secretaria. No porque evada,
porque el sistema está construido para que eso sea perfectamente legal. Y ahora mismo, mientras lees esto, ese sistema está siendo activamente defendido con cientos de millones de dólares. En 2022, el estado de California propuso un impuesto sobre el patrimonio de los más ricos, modesto, razonable, afectaría a menos del 0,1% de la población. Sergey Brin, cofundador de Google, con un patrimonio estimado en más de 120.000 millones de dólares, gastó 45 millones de dólares en lobbying para bloquearlo. 45 millones de dólares para evitar pagar impuestos sobre 120.000 millones. La propuesta no prosperó. En 2026, el economista Zuckman presentó ante el G20 su propuesta más ambiciosa: un impuesto global mínimo del 2% sobre el patrimonio de cualquier persona, con más de 100 millones de euros. Solo los 3.000 billonarios del mundo. Recaudaría 250.000 millones de euros al año, el equivalente a todo el gasto mundial en cooperación al desarrollo. La respuesta de los afectados fue inmediata: presión política, amenazas de deslocalización, campañas mediáticas, los mismos instrumentos de siempre. Y mientras tanto, los billonarios de California siguieron mudándose a Florida, donde no hay impuesto sobre la renta estatal. Los ricos españoles siguieron cambiando su residencia a Andorra o Dubái. Los latinoamericanos de alto patrimonio siguieron usando Miami, Panamá y Uruguay como hubs financieros donde el dinero respira sin restricciones. Pero aquí es donde todo cambia, porque hay algo nuevo que está transformando este sistema a una velocidad que los reguladores no pueden seguir: las criptomonedas. Durante décadas, el dinero invisible necesitaba bancos, necesitaba abogados, necesitaba físicamente moverse entre fronteras. Eso dejaba rastros, documentos, transferencias que, con suficiente voluntad política, podían seguirse. Hoy, un billonario puede mover 1.000 millones de dólares en cuestión de minutos, a través de cualquier frontera, sin intermediarios, sin bancos, sin documentos, sin nombre. Solo una dirección de una cartera digital que nadie puede vincular a ninguna identidad real. Sin papeles de Panamá posibles, sin filtración que lo revele, sin periodista que lo descubra. Es el siguiente nivel del dinero invisible, y todavía no existe ningún marco regulatorio global que sepa cómo abordarlo. Entonces, ¿qué queda? 130.000 millones de euros que no llegan a los estados cada año. Hospitales sin construir. Listas de espera que se alargan. Pensiones que no crecen. Infraestructuras que se deterioran. Escuelas que necesitan reformas. Todo eso tiene un precio. Y ese precio existe porque hay un sistema diseñado para que el dinero grande nunca contribuya en la misma proporción que el dinero pequeño. No es un robo en la oscuridad, es un robo a plena luz. Con abogados de traje, con bufetes respetables, con bancos que tienen sucursales en tu ciudad. 500 bancos internacionales colaboraron con Mossack Fonseca. HSBC creó más de 2.300 sociedades offshore para sus clientes. VS, más de 1.100. Estos no son bancos de las sombras. Son los mismos bancos donde tú tienes tu cuenta corriente. Y lo más inquietante de todo no es que exista este sistema. Lo más inquietante es que llevas décadas viviendo junto a él sin que nadie te lo explicara. 6 billones de euros. 8% de toda la riqueza financiera del mundo. Invisible. 3 herramientas. Paraísos fiscales. Empresas fantasma. Préstamos a uno mismo. Simples, elegantes, completamente legales. 2 escándalos históricos. Los papeles de Panamá y los papeles de Pandora, que lo revelaron todo. Y que no cambiaron nada. Y un sistema que hoy, con las criptomonedas, se está volviendo más opaco, más rápido y más inaccesible que nunca. Este es el mundo real del dinero. No el que aparece en los libros de economía, no el que te explican en el colegio. O el de verdad.